la marca de la maldición, porque Dios lo marcó con algo, ¿verdad? Pero no dice cómo. A mí no me pareció. Ahora escucha esto. Bienvenidos a otro episodio de Estudios Bíblicos Ilustrados, y en esta ocasión mira lo que vamos a hacer. El pasado video estuvimos hablando acerca de cuál es el método correcto para interpretar la Biblia, y es que la Biblia es su propio intérprete. Hay que dejar que la Biblia hable por sí sola y luego se llegan a las conclusiones. Y en el otro video, el video anterior a ese, hablamos acerca del principio que nos da una señal acerca de un cristianismo verdadero. Y es el principio sola escritura. O sea, sola escritura básicamente es que la Biblia es la única regla de fe. No lo que yo pienso, no lo que yo soñé. Hay que tener mucho cuidado con las experiencias personales, porque éstas deben pasar por el filtro de la palabra de Dios para ver si son verdaderas o no. ¿Qué pasa? Que en este video tengo aquí parte de un podcast, una entrevista a un pastor. Y pues hay unas cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo a las conclusiones a las que él llega, y me parece un vivo ejemplo de cuando no se utiliza la metodología correcta. Pero antes de seguir, debo hacer una advertencia, y es que claramente debo señalar que yo no estoy en contra de este pastor ni del chico que maneja el podcast. El pastor se ve una muy buena persona, no parece un tipo arrogante, al contrario, se ve una persona muy carismática, simpática, pero lamentablemente llega a unas conclusiones que son equivocadas, y utilizo este extracto como un ejemplo de que lo que les he mencionado es algo real y es muy prevalente, lamentablemente, en el cristianismo. Bueno, ha sido prevalente siempre, porque siempre ha habido problemas con la interpretación bíblica, pero en estos tiempos modernos, pues este es un vivo ejemplo de llegar a unas conclusiones equivocadas por no tener una metodología clara y la metodología correcta. Así que voy a empezar con eso. Si por alguna razón este video llega a manos de los autores de este podcast, ya sea del pastor entrevistado, del muchacho, pues realmente, ¿qué puedo decir? Les tengo un gran respeto. Es muy bueno que se esté difundiendo la palabra del Señor, pero hay unas cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Tan sencillo y objetivo como eso, pero con todo el respeto del mundo. Así que vamos a escuchar lo que el hombre va a empezar a decir y el desarrollo de su tema, que tiene que ver de base con la marca que Dios colocó sobre Caín. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios le puso una marca a Caín para que nadie lo matase. Pues él tiene unas conclusiones relativas a qué sería realmente esa marca. Empieza desde otro punto, pero va a llegar a eso. Así que vamos a escuchar lo que va a decir este pastor. Cuando Noé sale del arca, Noé sale con 3 hijos, 3 nueras y su esposa, 8 personas. Los nombres de los 3 hijos son Sem, termina en M, los semitas, donde viene Israel, Japón, China, Singapur, Filipinas, Asia, Sem. Está su segundo hijo, Cam, con M, su segundo hijo, y el tercer hijo, Jafet, donde viene Europa. De Europa son jafetitas. El segundo nombre del hijo es Cam, y Cam significa piel negra, piel tostada. Muy bien, lo primero que tengo que decir es que siempre hay que tener cuidado de llegar a conclusiones a base de los nombres que presenta la Biblia. Hay que ser cuidadoso. No es que no podamos decir nada o que los nombres no nos estén dando algo a entender, por supuesto que no, muy por el contrario. Pero hay que tener cuidado de no llevar las cosas hasta un extremo que la Biblia no menciona por ningún lado. Por ejemplo, Cam no significa piel negra. Cam significa oscuro, quemado, tostado, se puede decir, pero no piel negra. ¿Okay? Entonces, ¿por qué Cam recibiría ese nombre? No lo sabemos a ciencia cierta, y ya estaría la persona aquí cayendo en una especulación, porque en el significado de Cam no aparece piel negra, sino oscuro. Puede ser negro, puede ser tostado, pero no menciona nada acerca de la piel. Y siempre, por favor, tú que ves este video, hay que cuidar los detalles.
y hay que ver los contextos. Si bien es cierto que Cam tiene ese nombre, pues de buenas a primeras no podemos llegar a esa conclusión de que Cam era negro. Vamos a ver qué sigue diciendo por acá este pastor. Sigamos. Y yo cuando descubro el significado de ese nombre, escucha bien esto, yo dije, Señor, ¿dónde se dio esta genética negra? Porque esto es raro, que Can haya sido negrito. Date cuenta el nombre que tenía. Piel negra, piel oscura, piel tostada. ¿De dónde viene esa raíz? Y yo le oro al Espíritu Santo para que me diga, porque como maestro de la palabra yo necesito saber esas cosas para enseñarle a la iglesia. Muy bien. Él le oró al Espíritu. Es importante orar cuando uno está estudiando la Biblia, pero eso no exime a uno de hacer una investigación completa para poder llegar a la conclusión correcta o por lo menos a unas mejores conclusiones. Y ese es el problema grande que tenemos con el cristianismo, es que el Señor me lo va a revelar cuando ya hay una revelación dada, pero tienes que investigarla bien. Y no, el Señor me lo va a revelar. No estoy diciendo que eso sea lo que Él hizo, porque claramente Él buscó más allá. El problema es que lo que buscó más allá le dio más crédito tal vez del que debió darle, y ya mismo llegaremos a eso. Así que vamos a lo próximo que el hombre va a decirnos por aquí. Fue años más tarde, o quizás meses, no, años más tarde. Es que Caín tuvo una hija, Génesis capítulo 4, una hija de su descendencia. Habían pasado varios años, y esa mujer se llamó Naama. Y Naama fue mujer de Noé. No fue Naama la mamá de Sem, no fue Naama la mamá de Jafé, pero Naama sí fue la mamá de Can. Y lo negro de Can viene a raíz de Naama, que era negrita. Entonces descubrí que la marca que Dios le dio a Caín fue exactamente, cambió su piel a negro. Muy bien, vamos a empezar a desmenuzar esta porción de acá. Empiezo con Naama. Naama se menciona en Génesis 4:22. No como una hija directamente de Caín, sino como una descendiente, hermana de Tubal-Caín. Entonces, eso de que Naama era negra, o eso de que Naama, ¿cómo decir esto? De que Naama estaría de esposa de Noé. Mucho cuidado con esto, porque lo que él va a querer establecer aquí, lo vamos a ver ya mismo, es que pues Naama fue una esposa de Noé. Y de Naama nacería Cam. Naama ya era negra. ¿Por qué? Porque Caín era negro, porque Caín, la marca que recibió como parte de ese señalamiento divino, que aquí se coloca como una maldición, pero hay que ver que realmente en el texto no es una maldición, al contrario, es una señal protectiva que Dios colocó sobre Caín, porque lo que el texto establece es que Caín tenía miedo ahora. Él era el primer asesino. Y entonces, ¿qué pasó? Que él se fue errante por los montes con su familia, con su esposa, ¿verdad? Y por allá siguió otra línea de una genealogía distinta, ¿verdad? Y tenía miedo de que un pariente lo encontrase y vengase la sangre de Abel. Y de allí es que Dios le dice, no, yo voy a colocar sobre ti una marca, no se dice qué, y en esa marca tú vas a quedar protegido, en el sentido de que quien te vea va a saber, tú tienes una marca de parte mía, no puedes ser tocado, porque si el que te toca va a ser castigado. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que hay mucho que decir aquí y esto es bien interesante. Vamos a ver cómo lo vamos desmenuzando. Lo primero es lo de Naama, esposa de Noé. Eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Si bien es cierto que no se menciona el nombre de la esposa de Noé, porque en las genealogías no se solían mencionar las mujeres, se solían mencionar los varones. El caso de Naama es interesante, sí, porque en la genealogía de Caín se menciona su nombre, pero no se dice nada más. No se dice nada más. Y especularíamos, ¿verdad?, en decir por qué aparece el nombre de ella allí. Y lo que viene pasando es lo siguiente: este hombre hizo una investigación y encontró un midrashim, es decir, encontró parte de tradición judía, el midrashim Génesis Rabá, si no me equivoco, en el cual
se dice sí que Naama llegó a ser esposa de Noé. Se dice que esa Naama era idólatra, pero hay otra opinión con respecto a esa misma tradición que dice que esa Naama era una muy buena esposa, que de hecho su nombre, que tiene un significado positivo, no lo recuerdo ahora, pero como que los hijos que le daría a Noé serían una bendición. Mucho cuidado, por favor, con la tradición rabínica, con lo que los judíos en libros como el Talmud tienen allí recogido. Eso no es la palabra de Dios. Y lamentablemente vivimos en días en los cuales muchos cristianos quieren darle un crédito exagerado, no al judaísmo del Antiguo Testamento, porque dicho sea de paso, muchas veces el judaísmo del Antiguo Testamento, que es el verdadero judaísmo, el bueno, se rechaza. No, que está abolido del Antiguo Testamento, leyendo totalmente fuera de contexto lo que la palabra del Señor establece en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un cúmulo de verdades maravillosas, ¿verdad? Y si bien es cierto que no sacrificamos hoy día, no hay un templo terrenal, etcétera, etcétera, hay principios encerrados allí que son sumamente importantes y que quedan en vigencia. Pero me parece alucinante el ver muchos hermanos evangélicos, he conocido algunos pentecostales también, que ven con desdén el Antiguo Testamento, sin embargo, están bien ávidos a recibir lo que diga la tradición judía. Y esto viene en parte por la teología del dispensacionalismo. Y hay muchos, no todos, pero hay muchos, que creen que hay dos pueblos de Dios en paralelo, el pueblo cristiano y el pueblo judío, y que como si hubiesen dos formas de salvación. Pero eso no es así. Eso es perdona, pero es un gran disparate. ¿Qué pasa? Que no le podemos dar crédito a lo que aparece en esas tradiciones judaicas. Hay que tener mucho cuidado con ellas, porque no es la palabra de Dios. ¿Okay? Del otro lado, ¿de dónde sale eso de que Caín quedó negro como parte de la maldición? Y ahí está el origen entonces de la raza o las razas negras. Hay que ver que en primera instancia esto no tiene que ver ni tan siquiera con lo que decían los judíos, porque en las tradiciones judías se menciona que tal vez un cuerno le salió a Caín o una letra del nombre de Dios se colocó en su frente o algo similar, o que se le oscureció, sí se ha mencionado algo de se le oscureció el rostro, pero como que ensombrecido, no un cambio a una raza de piel distinta. Pero sí hay que decir, y aquí algo bien interesante, que en el cristianismo medieval sí se llegó a dar esa idea, llegó a darse ahí, en una etapa medieval temprana aparece, por ejemplo, tenemos a Efrén el Sirio, que escribió algo al respecto. Efrén el Sirio del siglo IV antes de Cristo todavía cae en la antigüedad, ya no o sea, porque está antes de la caída del Imperio Romano en el año 476. Creo que murió por el año 379 o algo así, lo pondré en pantalla. Pero luego tenemos textos armenios de principios de la Edad Media que mencionaban algo como eso, y hay un texto alemán medieval, si no me equivoco, del siglo XI o siglo XII, que sí conectaba la raza negra con la desobediencia de Caín como una señal, cosa que después sería utilizada en toda la trata de esclavos, la trata transatlántica, ¿okay? Y que lamentablemente en el protestantismo angloamericano por el siglo XIX hubo alguito de eso, que de paso los mormones sostuvieron esa interpretación hasta el año 1978 cuando la abandonaron. El hecho de que tú eres negro, eres un descendiente de Caín y que la marca de maldición de Caín era eso de la piel negra y que se decía que esto fue así para que ningún descendiente de Caín pudiese participar del sacerdocio, pero eso ellos lo abandonaron en 1978. ¿Okay? Sumamente interesante lo que está diciendo aquí el caballero, pero totalmente fuera de los parámetros de la realidad bíblica. Y también
basándose en cosas que no tienen un ápice de inspiración divina, porque no aparece nada de eso en la palabra del Señor. Veamos qué es lo próximo que tiene aquí para compartirnos. Wow. Cuando la gente era blanca, Adán significa rojo, porque fue tomado de la arcilla. Es decir, que la gente era blanca rosada, pero Caín era negro. Y toda la gente sabía que Caín estaba bajo maldición. Esa genética negra llegó a Naama. Y esa es la razón por que Can salió negrito. Piel tostada, negra. Ay, cuando el Espíritu Santo me reveló, dije, wow, esto es tan poderoso, dije Demasiado. yo. Es decir, que en el arca de Noé había alguien con una genética maldita, que era Can. Fuertes expresiones. Alguien con una genética maldita en el arca de Noé. Eso quiere decir entonces que las personas que sean de ascendencia africana, que de hecho por aquí en América, en Latinoamérica, todos tenemos, bueno, no todos, pero una gran cantidad, especialmente aquí en el Caribe, hay genes africanos, ¿verdad?, corriendo por sangre de muchas personas. Quiere decir que tenemos algo de genética maldita. ¿Qué podemos decir al respecto? Lo primero, Adán sí puede significar rojo, ¿verdad? Pero entonces, ¿hasta dónde llevamos eso de que con el significado del nombre sé qué raza era? Y tal vez alguien se aventuraría a pensar entonces que Adán era de cabello rojizo y ojos verdes o lo que sea, porque en el caso de Eva viene de un hueso, ¿verdad? Entonces sería blanca. ¿Y hasta dónde vamos a extender las cosas? Cuando el texto lo que dice simplemente es que Adán fue tomado del barro, ¿ok? Y hay que ver si Adán significaba rojo como el rojo del barro o pasó a significarlo por la historia del Génesis, que no es lo mismo ni se escribe igual. Igualmente en el caso de Eva no era de hueso, Eva era de carne y hueso al igual que Adán, pero se sacó tejido de esa costilla, ¿verdad? Y se creó a Eva, tan sencillo como eso es lo que dice el texto. No llevemos el texto a niveles exagerados, hay que tener cuidado con eso. Entonces, el hombre dice que esto es poderoso, no tiene nada de poderoso, de hecho tiene mucho de peligroso. Aunque yo no soy, ¿verdad?, de los que va a apoyar una cancelación a este caballero por decir esto, nada más lejos de la verdad. A veces hay ideas que, si bien es cierto son equivocadas, pueden ser interesantes para ensayarlas en estudio y luego descartarlas. Por eso es que cuando tú tengas una idea y estudies la palabra del Señor, no te aferres tanto a tu idea que después termines siendo un esclavo de la misma. Hay que aprender a en algún momento decir, mira, no tuve razón en lo que dije y me equivoqué, ¿verdad? Y también tener una metodología clara, como no la tiene este señor porque buscó parte de lo que dice tradición judía, después lo que decían algunos teólogos medievales, tardíos, y una mezcolanza allí peligrosa. ¿Okay? Vamos a ver qué nos puede decir, además de que había una genética maldita en el arca de Noé, que eso es algo triste y equivocado, porque la raza negra no es una raza maldita. Cuando Noé sale del arca, pasan muchos años. Ya Can tiene 4 hijos. Y escucha esto. Esto lo expliqué yo en un video en mi canal que se titula ¿Fue Noé violado después que salió del arca? Sí. Escucha esto. Wow. Canaán violó a su abuelo. Lo violó, tuvo sexo con él. Pero ¿por qué? ¿De dónde viene esa maldición? Esa maldición viene de Caín. Caín maldijo su generación porque él estaba bajo maldición. Y lo tremendo es que Noé tuvo un parentesco con Naama y la maldición estaba allí. Y dice la Biblia, capítulo 9, versículo 24, creo que es, dice, y despertó Noé de su embriaguez, oído, y supo lo que su hijo menor le hizo. Ahora, pero es que el hijo menor era Jafet, y Jafet recibió bendición. Cuando busco en el hebreo, sorprendente, dice de la manera siguiente, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que su nieto le hizo. Bueno, vamos a poner primero las cosas aquí en contexto. El hecho de que
Caín recibió una señal, como ya mencioné, no significaba que el hombre estaba bajo una maldición, muy por el contrario. Aprendí algo de un profesor que tuve, el doctor Jorge Torreblanca. En una de sus clases, él nos comentó algo sumamente interesante que no se me olvidó, y es que el hecho de que Caín recibió esa señal para que nadie lo matara, significaba que Dios todavía consideraba a Caín como un candidato a la salvación. Porque si no, entonces deja que cualquiera lo mate sin ningún problema, ya es un maldito. Así que esa señal no era causa de maldición, al contrario, era básicamente un resguardo a ver si Caín se arrepentía y echaba mano de la salvación. Tan sencillo como eso. Pero aquí se coloca como que es que Caín estaba maldito, maldito, muy maldito, y por allí sigue, y todo el resto de la descendencia malditos también. Con esto no estoy diciendo tampoco, espero que ese ruido por favor no se escuche, pero vamos a ver. Con esto no estoy diciendo tampoco que este hombre esté, en lo que esté diciendo, esté siendo o queriendo ser racista. Probablemente él es una persona muy sincera, como dije, muy buena, simpática, pero convencido de unas cosas que no son correctas y que pueden llevar a unas malas interpretaciones grandísimas, y también a que se mire con desdén a las personas que sean portadores de ese color, de esa pigmentación, ¿verdad?, mayor en su piel. Paso entonces acá a lo próximo. Debo decir algo. Debo decir mucho más. Hay que dar algo de contexto acá, que hace falta para seguir hablando de esta parte. El caso es que Noé, después que todo acabó y se estabilizó el mundo de nuevo, él se puso a sembrar, sembró una viña, recogió uvas, hizo vino, lamentablemente con su proceso de fermentación, y se lo bebió. Quedó borracho y en su borrachez se desnudó, estaba durmiendo desnudo dentro de su tienda, pasaba a su hijo Cam y se burló de él. Y aquí hay que dejar algo bien en claro, porque aquí dice el pastor que Noé fue violado. El texto no dice nada sobre eso. El texto lo que dice fue que Cam descubrió la desnudez de su padre. Que de paso vamos a ver algo aquí sumamente interesante. Y es que el hombre coloca a Jafet como el hijo menor y a Cam como el segundo hijo, siendo Sem el mayor, porque la Biblia dice Sem, Cam y Jafet. Pero si analizamos la Biblia, por lo que la Biblia muestra, vamos a descubrir que realmente Jafet era el hijo mayor y Cam era el hijo menor. Y eso del nieto, eso no va allí, eso es una mala interpretación, eso no lo dice el texto hebreo. Mira cómo te lo voy a explicar aquí rápido. La palabra del Señor dice en Génesis 5:32 que que Noé llegó a ser padre a los 500 años. De hecho, el texto dice que a los 500 años ya Noé tenía a Sem, Cam y Jafet. Pero en el texto hebreo lo que dice es que y llegó Noé a ser un hijo de 500 años, y después menciona que trajo a la existencia, ¿verdad? O no dar a luz, pero que sí engendró a Sem, Cam y Jafet. La construcción del hebreo allí es un poquito incómoda, pero podemos entender que allí el único hijo que estaba vivo a los 500 años, quien le nació fue Jafet. No fue Cam ni fue Sem. ¿Por qué? Porque si después buscamos en Génesis capítulo 7, versículo 11, va a decir que en el año 600 de la vida de Noé fue que se dio el diluvio. Ahora, mira a ver los números. En el año 500 él era padre. En el año 600 se da el diluvio. Así que pasaron 100 años entre que él fue padre y que vino el diluvio. Y luego en Génesis 11:10 dice que Sem, el hijo, uno de los hijos buenos de la historia, de donde saldría la raza judía, pues que Sem, 2 años después del diluvio, es decir, en el 602, cumplió 100 años. Si Sem en el año 602
cumplió 100 años, quiere decir que en el año 500 no existía. Quien existía era ¿quién? Jafet. Jafet es el hijo mayor, Sem es el hijo del medio, Cam es el hijo menor. No es como lo está diciendo él. ¿Y por qué aparece Sem, Cam y Jafet? Porque en la narración, que la narración la propone aquí el escritor, que fue Moisés, Moisés está preocupado en presentar la historia del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Pues Sem va primero en orden de importancia. Cam se coloca segundo porque de allí, de la descendencia de Cam, salen pueblos antagonistas a lo que fue el pueblo judío. Y Jafet se coloca por lo último porque para el desarrollo de la historia que va presentando Moisés no es tan importante. Y de hecho, deja bien claro el texto acá en Génesis 9, en Génesis 9:24, ¿verdad? Que Noé conoció lo que había hecho su hijo menor. Eso de que si lo dice que era el nieto en el texto hebreo, eso no es cierto. No estoy diciendo que él sea mentiroso, pero tal vez él o leyó de alguien o lo que sea, pero eso no es cierto. Cam no es el hijo, Canaán no fue quien se burló de Noé, por lo que dice el texto, sino que fue Cam, que se señala que Cam Cam padre de Canaán lo hizo es para conectar a Cam con la historia de los canaanitas, que eran los enemigos territoriales de los israelitas. Bien, vamos a ver qué es lo próximo que podemos ver por aquí. Ahí la Reina Valera 1960, que es la Biblia de nosotros, dice hijo menor, pero en el original hebreo dice nieto. Y el nieto que violó a Noé fue Canaán. Totalmente errado, no dice nieto por ningún lado. Si bien es cierto que la palabra hijo puede ser utilizada para cualquier descendiente, sin importar cuán lejos, la palabra ben, el hebreo ben, hijo, pero al final del día ahí no dice en ningún lado que fue el nieto. Ahí simplemente dice que su hijo menor lo hizo. ¿Okay? Y de hecho, eso de la Reina Valera 1960, que tiene sus errores, como prácticamente todas las traducciones tienen sus errores, por eso hay que estar pendiente a canales como este canal que tú estás viendo, de tu servidor. Asegúrate de darle un like a este video y suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de cuando subo video. ¿Por qué? Porque te estoy contando algo que prácticamente nadie te va a decir. Bien, seguimos acá con lo próximo. Cuando Noé despierta de su embriaguez, bendice, aquí viene la respuesta a lo que me estabas preguntando, bendice a Sem. Israel es Sem. Sí. Por eso es los antisemitas, que se oye mucho ese término hoy, anti-israelita. Bendice a Jafé, por eso es que Europa es lo que es por la bendición de Noé, pero maldice a Canaán. Y cuando tú ves la descendencia de Can, toda esa descendencia fue África. Es decir, que el continente africano, negritos todos, vienen de Can, piel tostada, piel negra. Y esa marca del negro son los esclavos que vendieron en tiempos pasados. Wow. Por eso es que dice, siervo de siervo serás a los descendientes de Sem y siervo de siervo serás a los descendientes de Jafet. Es decir, que Noé escribió en el mundo espiritual la bendición para los semitas, la bendición para los jafetitas, y escribió la maldición para los descendientes de Can. Y por eso África es el continente más pobre y más maldito, producto de las palabras que que Noé le dijo a sus hijos. ¡Pum! Aquí más de uno va a volar. No, eso es poderoso. Bueno, muy emocionado el hombre pensando que es poderoso lo que acaba de concluir, pero es un poquito lamentable, por no decir mucho. Vamos a dejar las cosas en claro. Sí es cierto que hay una maldición a Canaán, a la descendencia, pero de allí a decir que todo un continente ha quedado maldito por culpa de un evento es equivocado. Incluso hay que ver que la maldición, siempre en la Biblia, la maldición tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con los patrones, no tiene que ver con que es un conjuro mágico que no se puede romper. Por eso es que siempre vamos a encontrar en la Biblia que hubo
gente de los pueblos que no eran judíos y que llegaron a recibir bendición. Podemos, por ejemplo, mencionar el caso de Ruth. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Rahab, la ramera, que no solamente fueron personas que llegaron a integrarse en el pueblo de Dios, que no era exclusivo, que no, nosotros somos los de la bendición, ustedes son los de la maldición, que de hecho los de la bendición y la maldición, mira qué disparate. No, los judíos fueron benditos. Sem, que hoy en día tú escuchas hablar de antisemitismo y a mí esa palabra no me agrada porque yo creo que es la palabra más hipócrita del mundo, cuando dice, no seas antisemita, y se piensa que es para que no se ataque a los judíos. Los semitas no son solamente judíos. El grupo más grande de semitas que hay en el mundo son los árabes, porque ellos son semitas también. Pero nadie piensa que cuando se está atacando a los árabes o hablando mal de ellos, se está haciendo antisemita. Pero sí, cuando se dice casi cualquier cosa en algún contexto que no le agrada, ¿verdad?, a un judío, modernamente se suele dar mucho eso de él está siendo antisemita. Hay que tener mucho cuidado con las exageraciones. Que de paso, semitas, babilonios, asirios, creo que fenicios también, y fueron pueblos que fueron destruidos. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que la bendición no les llegó por correo? ¿Qué fue lo que pasó allí? Hay que ver que la bendición intencional siempre va con el plan salvífico de Dios y no como algo genérico y general, abarcante. Cuando se da una maldición, obviamente podemos entender que esa maldición rayaba en los patrones de conducta que se sabía que seguirían muchos de esos pueblos cananitas. Pero otros pueblos de origen semita al final del día fueron malditos también. ¿Por qué? Porque siguieron patrones de conducta malévolos. Igualmente lo que pasó con el pueblo judío cuando Dios incluso los llegó a abandonar y que se fueron a Babilonia. No los abandonó del todo, pero Dios retiró su protección. ¿Por qué? Porque el Señor no va a bendecir como si fuera un conjuro mágico, como lo que está diciendo aquí el pastor, de que con tu boca bendices y con tu boca maldices y eso va a suceder así porque sí. No. Por eso quiero terminar esta reflexión con lo que dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, porque mucha gente puede estar confundida y decir, no, a ti lo que pasa es que tienes una maldición generacional por lo que hicieron tus padres y tienes que hacer esto, lo otro para romperla. Mentira. Mira lo que dice acá Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando la Biblia dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, de lo que está hablando precisamente es de la repetición de patrones de conducta, de que si el padre fue maldito, no recibió la bendición de Dios por un patrón de conducta, y si ese patrón de conducta por modelaje se repite en las generaciones subsiguientes, pues el resultado va a ser el mismo. Pero al final del día, el alma que peque, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. O sea, tenemos que tener los conceptos claros. Y ya aquí podemos ver lo importante que es estudiar la Biblia por lo que la Biblia sí dice. Así que no hay tiempo para más, como siempre. Que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.